Bueno, pues tengo el honor de presentar, yo creo que requiere poca presentación en este foro, ¿no? Porque muchos ya le conoceréis, pero a Fabrice Adjach. Fabrice nació en 1971, corrígeme en todo lo que me equivoque, ¿vale? Porque probablemente hay algún error, en Nanterre, en Francia. Pues sus padres son de origen judío, sefardí, tunecino, militantes en el maoísmo, o con vinculación, y bueno, pues tuvo, y cuento esto porque creo que la génesis de esto es relevante, ¿no? Para entender un poco su estilo. Pues de joven reconocido ateo y anarquista, yo creo que una etapa que en algún escrito has descrito como nihilista, y que posteriormente pues, se convirtió en el 1998 al catolicismo. Claramente no es el perfil habitual del filósofo católico, ¿no? Entonces, desde entonces ha publicado más de una treintena de libros, algunos títulos más reconocidos en España, como pues desde La suerte de haber nacido en nuestro mundo, La fe de los demonios, La profundidad de los sexos, 99 lecciones para ser un payaso, Resurrección y tantas otras obras, ¿no? Que hemos tenido la suerte de que nos haya dejado, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque al final es un hombre de origen judío, de nombre árabe y de profesión de fe católica, que también pues crean ese amalgama que cuando uno se adentra en sus escritos pues ve como una mezcla entre filosofía, literatura, teología, y yo creo que esa raíz le da una mirada muy fresca, a su vez un poco ácida o provocativa, ¿no? Y muy, sobre todo con una profundidad muy instaurada en la carne, ¿no? Con esa, partiendo de la premisa de que la fe se toca, se encarna, ¿no? Se vive. Durante 13 años Fabrice, además, fue el director del Instituto Filántropos en Friburgo, que es uno de de las referencias europeas en formación humanista integral. Y esa convicción, pues yo creo que también cataliza un poco el que, a fin de cuentas, pues llegue su mudanza a Madrid, ¿no? Como aquel que dijo que quemó las naves y con su mujer Sifgen y sus 10 hijos, pues emprendieron ruta hacia aquí con valentía quijotesca para fundar Incarnatus Est, ¿no? Que como el propio nombre indica, pues se encarnó, ¿no? Que es responder de uno de los misterios del catolicismo, pero como en clave pedagógica. Esto va a abrir seguramente los cuente después si tenéis ahí el roll-up, pero van a hacer a partir del año próximo, el curso próximo escolar en Boadilla. Lector apasionado pues, de Cervantes, de García Márquez, veía de Francisco de Vitoria un libro que asomaba por el brazo, y de Julián Marías, creo que incrementalmente, pues es una persona que confía mucho o cree mucho que España tiene un tesoro enterrado que hay que desenterrar. Y yo creo que eso es parte del motivo de su mudanza aquí, ¿no? Darle pie a esto y ser parte de este desentierro. Así que sin más dilación, pues le cedo el testigo para que pues nos explique lo que ha preparado. Un placer, Fabrice. He encendido el micrófono, ¿sí? ¿Funciona? Gracias. Gracias. No voy a presentar la escuela de Incarnatus Est, es una charla, pero podéis preguntarme sobre este otro tema. Me gustaría, sabes que el título de mi charla es La carne del canto. Y me gustaría meditar con vosotros sobre el canto y la carne, pero no voy a empezar con la figura del pájaro. Gran cliché cuando se habla del cantar entre los animales. Mientras los demás animales gritan, todos los pájaros cantan. No se trata solo del ruiseñor al atardecer o del gallo al amanecer, vale incluso para el cuervo. Por ello, solemos poner al canto alas y asociarlo con el volar en las alturas, no con el reptar en las ciénagas. Y sin embargo, entre los animales de otro tipo hay algunas excepciones. Se habla del canto de las ballenas, del canto de las cigarras
Y acabo de descubrir que según el diccionario de la Real Academia, el español dice también que a alguien le cantan los sobacos. Una parte bastante animal del cuerpo. No obstante, existe una clase de bestias de las que se suele decir que cantan, y no solo algunas entre ellas, sino todas como los pájaros. Ahora bien, son las bestias más opuestas a estos. ¿Lo habéis entendido? Quiero hablar de las ranas y los sapos. Mi vivienda ahora linda con el parque de casa de campo y tengo un vecino que tiene una gran charca llena de esos anfibios ruidosos, harto potentes como para ahogar el tuitear aéreo. Son principalmente sapos comunes, cuyo nombre científico, por una vez, suena de manera más divertida que el nombre común. Los herpetólogos, especialistas de ranas, anfibios, los llaman bufo. De verdad, el sapo es bufo, como si la vida con él nos hubiera hecho una mueca grotesca. Pardo, achaparrado, con la piel pustulosa, los ojos desorbitados, las patas hundidas en el barro, es el ejemplo típico de la fealdad. Todo lo contrario de la paloma. Pero a pesar de todo, canta. Y canta por amor. El sapo, que sepa yo, canta para encontrar a su sapa. Su pequeño cuerpo de bomba suena como un toque de bocina o como un zumbido de sonajeros. Él croa, groa, charlea al inflar y desinflar de golpe su enorme saco gutural. Echa sonidos graves, ásperos, vibrante, rítmico, que ora parecen lamentos, ora carcajadas. Llama a la pareja remota, sobre todo en la noche. Sin duda, esa es la razón por la que los cuentos suelen verlo como un príncipe azul hechizado. Se dice que la golondrina anuncia la llegada de la primavera, pero el sapo es un heraldo no menos primaveral y mucho más telúrico y viril. Como estoy en el feudo del autor de Santos de carne y Santos de mierda, no puedo resistirme a señalar que el sapo se parece mucho a un mojón. Sin embargo, es un mojón cantante. Hablo de él como si fuera uno solo, pero en realidad se trata de un montón de mojones, los cuales cantan más fuerte cuanto más numerosos son. Es una ley entre los sapos. Los sapos forman coros que rasgan la oscuridad más cerrada. Desde la ciénaga tienden un puente hacia las estrellas. Así son figuras de la esperanza y de la humildad. También por su pretensión desmedida, conforme a los cuentos de esperar el beso de la princesa. Pues
el sapo macho es de menor tamaño que la hembra. Cuando este pobrecito la encuentra, por fin se coloca sobre su dorso y la abraza por debajo de las axilas, y lo hago con tanta convicción que no la suelta en varios días. Al hablar de sapos en lugar de sabios, parece que proponga una comparación con los pringados de Hakuna. Utilizo este término de pringados porque, si no me equivoco, se emplea entre vosotros. No os estoy echando sapos y culebras. O mejor dicho, soy un auténtico admirador de los sapos tan injustamente menospreciados y no podía ignorarlos al tener de hablar de la carne del canto. ¿Por qué la carne y no el espíritu? El espíritu del canto parece un tema mejor. No somos sapos, sino sapiens, dotados de razón. Y ahí lo que nos distingue de los demás animales, desde luego, pero también es preciso distinguirnos de los demás espíritus. Y lo que nos distingue de estos espíritus es la carne. Los ángeles gloriosos pueden alabar a Dios mejor que nosotros. Sin embargo, les es imposible ofrecer el mover de una rótula, ni siquiera un trocito de uña. No tienen cuerpos. No tienen voz, con todo lo que eso conlleva. Cuerdas vocales, pulmones, diafragma e incluso el mal aliento y la digestión tras el bocadillo. Eso es nuestro privilegio. Puede que cantemos desafinados, pero esa desafinación es la manifestación de un cuerpo que se entrega con sus vísceras y a pesar de sus travesuras. Así, mientras que los ángeles alaban sin cuerpo y las bestias cantan sin espíritu, nos encontramos en la frontera, en los confines de la tierra y el cielo, como una bisagra ecológica y escatológica, conectando el gusano y el querubín, asociando las alas del arcángel y las de la mosca. En nuestras voces resuenan el croar de los sapos, el arrullo de la paloma, el aullido del lobo, el balido de las ovejas y el silencio de los peces. Como dice una fantástica expresión de la cuarta plegaria eucarística, por nuestra voz las demás criaturas. Expresión fantástica, ¿no? Sin embargo, con esta encarnación del cantar viene la objeción del dolor. Bueno, los ángeles ya en la visión beatífica no tienen ningún problema en alabar al Señor sin inquietud ni escándalo. Pero nosotros, lo que por esa carne expuestas a todas las intemperies e injurias, estamos en medio de una tragedia. Cantaremos frente al crematorio,
Refinaremos la armonía ante la agonía. La cuestión se oye en un salmo frivolizado por el grupo pop muy conocido aquí, Boney M. On the Rivers of Babylon. Yo cito: junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sión. En los sauces de sus orillas colgábamos nuestras citaras. Allí, los que nos deportaron nos invitaban a cantar, nuestros opresores a divertirlos. Cantadnos un cantar de Sión, como cantar un cántico del Señor en tierra extranjera. Allá, en tierra de destierro, el cantar aparece como una diversión y, lo que es aún peor, una diversión para los opresores. Más vale callarse y llorar o gritar de rabia. Más vale colgar las guitarras como malvadas cómplices de los criminales. Sería un cínico contraste tocar instrumentos cuando el mundo se va al traste. En medio del naufragio, a nosotros no nos toca tocar, sino achicar o ponerse los chalecos salvavidas. No tengo nada en contra de los suricatos y los facoqueros. Incluso he sugerido que nuestras voces deben hacerse eco espiritual de las voces de los facoqueros y los suricatos, pero ¿cómo cantar Hakuna Matata cuando siguen muriendo, sufriendo, pecando? Hay problema, y más que problema. La verdad es que hay misterio. Por cierto, la comunidad que me hospeda se llama Hakuna, no Hakuna Matata. En Swahili, Hakuna significa no hay. Y creo que este nuestro Hakuna de aquí no se refiere tanto al Rey León como a la primera carta de San Juan. Traduce el griego uk estin en el versículo 18 del capítulo 4. La Conferencia Episcopal Española lo ha vertido así: no hay Hakuna, no hay temor en el amor, sino que el amor perfecto expulsa el temor. Ninguna alarma en el amor. Hakuna hofu katika mapenzi. Es mi propia traducción en Swahili. Sea como fuere, me acuerdo de aquella orquesta que tocó hasta el final cuando se hundió el Titanic. También recuerdo que la palabra tragedia significa el canto del chivo, porque las funciones trágicas en Atenas formaban parte de un gran ritual que culminaba con el sacrificio de un macho cabrío. Por fin, hemos de resaltarlo, de dónde sale esa afirmación de que es imposible cantar para los verdugos. Sale de un salmo, es decir, de un canto. Los hijos de Israel deportados declaran que no pueden cantar cantando. ¿Cómo entender
tal paradoja. Esta es la paradoja de la carne, o más bien del verbo hecho carne. Él, que suda en el jardín, el que grita en la cruz, el que se calla en la tumba, es al mismo tiempo sustancialmente el canto del Padre, un canto de eterna alegría. En su humanidad sufre verdaderamente y la agonía lo sofoca. En su divinidad goza verdaderamente y la armonía sigue intacta. Hoy, por muy bajos que estemos, debemos reconocer que Él ha bajado aún más en el horror. Y a la par, debemos reconocer que en lo más profundo del abismo, en medio mismo de la asfixia, quiso sumergir la fuente del aleluya. Hakuna, no hay tinieblas en las que no se encuentre su luz, aunque sea de forma oculta. ¿Cómo admitirlo? ¿Cómo no ver en este descenso del reino al fango, más abajo que los sapos, un escándalo y una locura? Y sin embargo, aunque vaya más allá que nuestra razón, no va en contra de ella. Al contrario, lleva al pensamiento a adentrarse en una razón más amplia, que es la del corazón y de la revelación. La orden de cantar que los torturadores imponen a sus víctimas procede de la irrisión y la perversión más terribles. Y no se trata de una ficción, ha sido una realidad histórica, pasada y futura de Babilonia y del Tercer Reich. Hubo orquestas en los campos de concentración. Unos nazis apremiaban a judíos a tocar mientras otros conducían a sus hermanos a las cámaras de gas. En esta situación, cantar era consentir un juego cruel y escarnecedor. Y, con todo, dejar de cantar habría sido conceder al enemigo un triunfo total. Decirle que ha conseguido desanimarnos, que no solo ha vencido a nuestro cuerpo, sino también a nuestra alma. Algunos filósofos afirmaron que tras Auschwitz ya no se podía escribir poesía. Creían así estar mostrando una gran compasión por las víctimas. En realidad, le estaban dando a Hitler su mayor victoria. Porque el ser judío es un ser de canto, un vivir en el cantar de los cantares. No volver a cantar sería amordazar a David, que dice: cantaré al Señor, tocaré para mi Dios mientras que exista. Es decir, que la existencia del elegido coincide con el canto. Siquiera se encuentre al canto de lo peor. No hay verdadera vida sin música. Hakuna maisha alisi bila musiki.
Nietzsche opinaba igual que el salmista cuando decía, sin la música, la vida sería un error. En línea con este tema, me hace falta recalcar una mala costumbre muy extendida entre los cristianos y que incluso se practica con el breviario entre los sacerdotes. Esa costumbre consiste, si se puede utilizar el verbo consistir respecto a una inconsistencia, consiste o inconsiste en censurar la Biblia, en quedarse solo con los versículos amables, en recortar los salmos de tal modo que parezcan lemas de autoayuda, eslóganes de publicidad o estribillitos feel good. Pero los salmos también expresan el feel bad. Abarcan todas las pasiones. La cólera, cito, porque la cólera humana te alabará, rodearás a quienes sobrevivan a la cólera. El odio. ¿No tengo en odio, oh Señor, a los que te aborrecen? La desesperación. Mi compañía son las tinieblas. O cierta revuelta contra el Señor, como la de Job. Mucho mejor que la resignación, porque esta revuelta considera a Dios como a un vivo y verdadero interlocutor, no como a un sistema. Yo cito, Salmo, por tu causa nos deshuellan cada día, nos tratan como a ovejas de matanza. Despierta, Señor, ¿por qué duermes? Levántate, no nos rechaces más. ¿Por qué nos escondes tu rostro y olvidas nuestra desgracia y opresión? Nuestra alma se hunde en el polvo, nuestro vientre está pegado al suelo. ¿Cantamos canciones con esta letra? ¿Tenemos melodías clásicas para declarar con alegría, somos la basura del mundo? ¿O estoy como un charco de agua, la lengua se me pega al paladar? ¿Nos atrevemos a corear, yo perseguía al enemigo hasta alcanzarlo? A menudo los salmos de David son un diario de guerra con Saúl, su suegro, con Absalón, su hijo. Un gran exégeta definió los salmos como diálogos conflictivos con Dios. No todo en ellos es palabra, es alabanza. O, mejor dicho, la alabanza también está presente en la súplica. Y puede que esté más presente en la súplica e incluso en la revuelta si ambas reflejan verdaderamente el estado de nuestro espíritu y rehusan este personaje artificial que interponemos entre nosotros y Dios al fingir que no hemos sido expulsados del Edén. Esto nos lleva de nuevo al tema de la carne. Ella está asumida por completo en Cristo. Todas sus emociones, todas sus pasiones, todos sus sentimientos son acogidos, pero transfigurados. Y ahí radica la fuerza de los salmos
como plataforma giratoria. No reducir la gama de nuestros sentimientos, como hacen el budismo y la cursilería, sino lograr que nuestros sentimientos mezquinos se ensanchen hasta alcanzar dimensiones mesiánicas, que se asemejen a los sentimientos del Verbo hecho carne. Sin duda hay momentos en los que el dolor nos oprime la garganta con violencia y ya no somos capaces de cantar y rezar. Pero como dice San Agustín, el deseo de rezar ya es una oración. Y el grito del sufrimiento o el silencio de la angustia, si provienen de un pobre humillado que no busca justificarse a sí mismo, son escuchados por los ángeles que danzaban alrededor de la cruz. Martin Buber recoge estas palabras de Rabbi Bunam, un maestro jasídico de Europa Central. Yo cito: sobre el versículo del salmista, y yo soy todo oración. Yo soy todo oración. El rabino Bunam decía, es exactamente como un pobre cuyas ropas están hechas jirones y que lleva 3 días sin comer. Cuando se presenta ante el rey, no hace falta que diga lo que pide. Así está David ante Dios. Él mismo es la oración. Ese pobre que ya no debe ni puede pedir, se ha convertido él mismo en una petición. Del mismo modo, cuando ya no puedes cantar, tu carne entona la súplica más rasgadora. En cualquier caso, tanto si el dolor nos enmudece como si no, enmudecimiento que también puede suceder por el gozo, el reto, más que cantar, es convertirnos en cánticos. Porque es nuestro destino. No solo alabar, sino volvernos pura alabanza. Como el sapo, en cierto sentido. El sapo no canta, no tiene la facultad de reflexionar para distinguirse de su propio canto. El celo lo transforma en este claxón estruendoso con su aliento todo puesto hacia su pareja gigante. Y de repente me trae a la memoria un cántico de John Donne, gran poeta inglés de principios del siglo XVII, cántico que se titula Himno a Dios, mi Dios, en mi enfermedad. Comienza así: ya que me dirijo a esa habitación sagrada, donde, porque está enfermo, sí, en peligro de morir, ya que me dirijo a esa habitación sagrada, donde, junto a tu coro de santos por los siglos de los siglos, me convertiré en tu música. Me convertiré en tu música, la música de Dios. Al llegar, afino el instrumento aquí en la puerta y pienso aquí de antemano en lo que debo hacer entonces. La sinfonía no debe
limitarse al concierto. Debe estar presente en toda nuestra vida. Es decir, también en la oficina, en la cama, en el baño, tanto en el silencio como en el bullicio. Este es el oficio de la fe que armoniza lo visible con lo invisible. De la esperanza que armoniza la vida con la muerte. De la caridad que armoniza el yo con el otro. Y claro, porque esa armonía es trascendente, tiene que atravesar las mayores disonancias, las mayores discordancias y por consiguiente asumir hasta la agonía. Ahí se oye el cántico nuevo según San Agustín. Yo cito: escuchasteis, cantad al Señor un cántico nuevo, buscáis alabanzas, su alabanza está en la asamblea de los santos. Cuando se alaba el canto, lo que se alaba es el cantor mismo. ¿Queréis entonar alabanzas a Dios? Sed vosotros lo que decís, sois su alabanza si vivís bien. Lo nuevo aquí no es el cántico mismo, como si hubiera que siempre innovar, es decir, en la mayoría de los casos, seguir la moda y por lo tanto pasar rápidamente de moda. Lo sumo y siempre nuevo aquí es el hecho de que el cántico se encarna en una persona nueva. Un tipo cualquiera, como yo, un sordomudo o alguien que canta fatal, como una almeja. Esto nos remite a un dicho de Hakuna. Vivimos lo que cantamos y cantamos lo que vivimos. Confieso que este dicho me habría parecido más dichoso con el subjuntivo en lugar del indicativo. El indicativo se limita a constatar los hechos y nos encierra en el instante sin abrirnos un horizonte de porvenir, como si ya estuviéramos sin pecado y en el paraíso. Así que prefiero decir, vivamos lo que cantamos y cantemos lo que vivimos. Como soy oblato benedictino, no puedo evitar relacionar tal dicho con lo que pide San Benito en el capítulo 19 de su regla, sobre el modo de salmodiar. Benito dice que nuestra mente, y después con el subjuntivo precisamente, que nuestra mente concuerde con nuestra voz. ¿Por qué no al revés? ¿Por qué es la mente la que debe concordar con la voz y no la voz con la mente? Sabemos cómo se llama el concordar de la voz con la mente. Se llama sinceridad. Yo digo lo que pienso. Ahora bien, he aquí una verdad no que se opone, sino que se distingue o que relativiza en gran medida la sinceridad. La sinceridad, es decir, la expresión de uno mismo. Una vez más, no se trata de expresión, sino de encarnación. No tenemos primero que expresar nosotros mismos, sino
encarnar singularmente el Verbo divino. Esto también es un tema antropológico. No somos ángeles. Por eso, nuestra voz va por delante de nosotros. Nuestra voz acarrea palabras que vienen de muy lejos y que escuchamos sin entenderlas. Por ejemplo, cuando pedimos un café, decimos, por favor. ¿Por qué hablar de un favor cuando el camarero hace su trabajo y le pagamos por ello? Y cuando el café está sobre la mesa, decimos gracias. ¿En qué sentido es esto una gracia? Del mismo modo, el niño reza el Ave María. Habla de Dios como del fruto de un vientre y asocia a la madre con la muerte. Por pequeño que sea, sus padres ya le enfrentan a la hora de su muerte, sin siquiera pensarlo. No se preguntan si está bien, no se plantean cuestiones pedagógicas. Lo hacen por tradición, porque han nacido de la carne y del espíritu, porque sus voces han recogido esas palabras a la vez ordinarias y misteriosas, sin recortar. Y así, nuestra voz sabe más que nuestra mente. Y es la mente que debe concordar con la voz llena de voces más hondas de lo que podríamos haber imaginado por nosotros mismos. Pero hay más, hay algo más. Se refiere a la voz en sí misma, independientemente de la letra que conlleva. ¿Qué es la voz? Aquello en lo que el espíritu y la materia, la interioridad y la exterioridad están más unidos. A través de mi voz, confío a mi prójimo lo que hay en mi corazón. Pero también, desde el principio, mi voz solo me pertenece por ser para el otro. Porque no está en mi garganta. No está hecha para resonar en mí. Está hecha para llegar al oído ajeno. Sale de mi boca para vivir en vuestras orejas. Así, mi voz en sí misma me marca la vía. Mi voz, como carne del canto, es ya en sí misma una llamada a vivir por el otro, con el otro y para el otro, a fin de formar ya aquí en este bajo mundo el coro que resonará allá arriba por los siglos de los siglos. Gracias. En la tempestad
estoy a vuestra disposición para... Se abre turno de preguntas. Solo hay que levantar la mano y atreverse. Chan, chan, chan. Muchas gracias. Primero, el final fue bastante potente. No sé muy bien cómo formularla, pero lo voy a intentar. Sobre esto último, de que mi voz está hecha para expresar mi interior y sí ser como esa bisagra, como esa idea inicial. ¿Cómo entiendo esto? ¿Cómo vivo esto en darle voz a los que no tienen voz? Si tengo que entender si la expresión tuya, la voz de los sin voz, eso, sí. Es verdad que cada voz tiene su propia firma. Cada voz es singular, es personal. Y al mismo tiempo se entiende, se oye en mi propia voz intonaciones, expresiones que provienen de mis padres, de mis amigos, de personas que yo sí, admiraba o admiro. Es muy interesante lo más personal es al mismo tiempo um, sí, una red de voces remotas que, sin embargo, presentes ahora a través de mi propia voz. Entonces hay este vínculo porque hablamos sí, hablar es siempre responder a una llamada, ¿no? Un niño al que sus padres nunca hablan, no puede hablar. No puede hablar. Entonces, siempre una respuesta. Tomar la palabra es ya una respuesta. Y la voz es ya mi propia voz es ya una respuesta a otros. Y en cierto sentido a toda una cadena de antepasados. Y después, sí, yo echo mi voz en el mundo. Y mi voz no suena, ¿sabes? Tenemos no sé si, ¿cómo se dice? Asco, ¿sí? Asco al escuchar nuestra propia voz grabada, como una voz ajena. Esta experiencia es muy interesante porque nos aclara sobre la verdad de la voz hecha para el otro. Es precisamente eso. Vale, entonces hay una dimensión y el cuerpo existe como dice Santo Tomás, existe para la perfección del alma. Entonces la voz precisamente nos da un ejemplo. Es ya un ejemplo increíble. Ahora, ¿quiénes son los sin voz?
hay la metáfora de los sin voz, de los que no están parte del poder, sí, los pobres. Y sí, por supuesto, yo entiendo muy bien, tenemos que hablar para defender a ellos, a sus derechos, y también tenemos que trabajar para darles comida. Es el tema, no, sí, ya no está, pero el tema del hambre es un tema increíble y estoy muy contento de participar en este encuentro y hablar del hambre sin metáfora. Es un tema muy importante y potente para nosotros, que ahora ya no sufrimos el hambre. Sí, pero hay algo, ¿cómo decirlo?, de usurpación, por estar la voz de los sin voz, porque cada cual tiene su propia voz, su propia firma, y hay que escuchar esta voz insustituible, insubstituable. Eso es. Hay organizaciones caritativas, pero lo que necesitamos es una verdadera comunión para escuchar uno a otro. Y que al pobre ya no existe como solo un pobre con esta clasificación, como un sin voz. No, tiene su voz. Y debemos escucharla. Es muy importante. Señor, encantado. Hola, me llamo Miguel Gavián, muchas gracias por la exposición. Te quería preguntar sobre la importancia del canto comunitario, como una manera de, tú lo has dicho, un poco de entrelazar voces, de crear un cuerpo, de crear una comunidad, y como herramienta un poco de poder llegar a donde no pueden llegar a lo mejor las palabras o los razonamientos. Y como un espacio donde también, en ese canto comunitario, a veces el Señor derrama su espíritu y se viene a unir. ¿Qué importancia puede tener todo esto del canto comunitario en un proceso de reevangelización de un país? Sí, también de formación, porque en Incarnatus el canto coral es parte de la formación y una parte central. Voy a hablar teológicamente y antropológicamente. No es un tema de exhortación para la evangelización, sino qué significa el canto coral, un coro. ¿Qué es un coro? Primero, tenemos que subrayar que el canto coral es la imagen de la vida de los beatos. Alabar a Dios como un coro, la imagen de la comunión de los santos. Por razones musicales, el contrapunto, la idea de
de lograr una armonía a través de las disonancias, de las discordancias, porque es el tema del contrapunto de la gran música, de la gran sinfonía, como también la música como una manera de, porque nuestro tiempo es siempre un tiempo fragmentado, está fragmentado, desconectado, y el tiempo en la música se une, se recoge y tiene sí, un inicio y un fin y aparece en una coherencia, en una armonía, por supuesto. Cantar los eventos de la historia, por ejemplo, porque sabemos que hay este cantar de los ángeles, pueden cantar nuestra propia historia y la historia de cada uno. Es una manera también de recoger los momentos fragmentados de la historia de cada uno para mostrar, revelar, manifestar la bella aventura que es la sinfonía escondida, oculta. Entonces, hay el tema de la música como recogimiento del tiempo. Pero ahí tu pregunta es una pregunta especialmente sobre el canto, no la música instrumental, y el canto con los demás, no solo, ¿no? El canto del tenor. Y hay algo muy interesante, es que es el único arte que no tiene límites de foro. Para hacer un cuadro, puedo hacerlo solo con 2, 3 personas, sí, 4, pero hay un límite. Una voz se puede añadir a otra voz sin límite. Un coro es algo sin limitación. Es muy importante. Entonces, cuando yo encuentro a una persona, puede ser parte del coro. Ser primer aspecto creo muy importante. Y el otro que me parece muy, muy interesante es que es una experiencia que cada uno ha conocido por ejemplo, en un concierto de, no sé, de un pop rockstar, cuando el público canta y la voz total del público se encuentra siempre afinada. Por adición de todas las voces desafinadas. Es muy interesante. La voz total es una voz amplia, larga, ancha, una voz como espectral por todas esas partes que están desbordiendo, pero una voz afinada. Es la idea para transferir o entenderla como un símbolo, esta experiencia, que también el canto coral nos habla de una comunidad en la que cada uno tiene sus defectos, sus deficiencias e incluso sus pecados, pero hay como una compensación. Hay como por el hecho mismo de la comunión, del encuentro, del estar juntos.
Fabriz, muchas gracias. Has hablado de la carne del canto y no quiero parecer nostálgica, pero durante toda la historia de la humanidad y sobre todo viéndolo como con retrospectiva, hablamos de la perfección del arte, ¿no? Por ejemplo, hablamos de Velázquez, hablamos del siglo de oro, hablamos de grandes épocas donde parece que el arte se ha perfeccionado. Sin embargo, hoy en día vemos el Pompidou lleno, vemos las ferias pues, también llenas y pues la gente se detiene delante de las meninas porque hay que detenerse delante de las meninas, ¿no? No por una apreciación, ¿no? Da un poco como la sensación de que quizás en nuestra generación no se nos ha educado pues para apreciar cosas que quizás en otra época parecían que elevaban el alma, ¿no? Y en este sentido quería preguntarte también acerca de, y por eso de la carne del canto, pues sí, vamos al auditorio y escuchamos el Mesías de Händel y nos maravillamos, pero al mismo tiempo escuchamos canciones, antes criticábamos el autotune, pero ahora la mayoría de composiciones están hechas con inteligencia artificial, donde no hay carne. Entonces quería saber un poco qué piensas de esta evolución o involución en ese canto que parece que se deshumaniza, ¿no? Sí, ella el tema de la grabación, sí, tengo que decir que no he entendido por qué había un disco durante la misa. Aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya un problema. Sí, una grabación en un estudio parece más, sí, perfecta, pero presente nadie toca, nadie canta. Entonces, ahora hay música o canciones generadas por inteligencia artificial. Pero ya la grabación era numérica, ya la grabación era por altavoces. No hay banda. Y es la razón del ejemplo del sapo. Mejor cantar realmente desafinados que pulsar un botón para lanzar una grabación. Es muy importante, creo. Entonces, creo que es el primer tema. Aceptar las deficiencias de nuestras voces, de nuestra capacidad musical, pero hacerlo realmente. Porque el cuerpo de Cristo va a entrar en mi boca, no en una boca virtual. Entonces, los sonidos deben ser reales. En la cercanía, voces de la proximidad. Creo que es muy importante. Sin embargo, en tu pregunta hay algo otro, que es un tema de estilo, también de género musical. Tengo que decir que soy un fan de Tangana, de Caseo. El Círculo es un disco increíble de rap, increíble. Es uno de los mejores rappers del mundo, Caseo, local. Sí, conoces a Caseo. Sí.
Eh, y por supuesto mi favorito, Jorge Drexler. Entonces no es un tema de género. Hay buena y mala música en todos los géneros y en todos los estilos. Hay que reconocerlo. Y por otro lado, también hay que reconocer que hay buenas músicas, pero que no son músicas precisamente para rezar también. Entonces hay que distinguir una música litúrgica, una música paralitúrgica, una música cristiana profana, es decir, profanum, ¿eh? Delante del atrio, delante del templo, es decir, una música del atrio, muy importante, para alabar a Dios en la ducha. Y más allá, canciones de amor, canciones de, sí, cualquier cosa. No es porque somos católicos. Debemos tener corazón abiertos y al descubierto. Y al descubrimiento también, porque hay que también que saber leer los signos de los tiempos, es decir, reconocer la buena música de nuestra época. No solo quedarse en el pasado, con el pasado, siempre, no. Hay buena, porque mi Padre, como dice Cristo, obra ahora, siempre obra todavía. Y creer que el Padre obró en el pasado, especialmente en el siglo de oro, y después no, es algo de no creyente. Dos preguntas y ya. Hola Fabriz, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo. Encantado. Muchas Pablo. gracias por tu tiempo y por tus palabras que me han llenado las orejas. Como tu santo varón, puedes cantar Soy la basura del mundo. Sí, sí. Yo te quería preguntar, siguiendo lo que le has explicado a Miguel, de que en un coro siempre se pueden sumar voces, y cuando decías que nosotros podemos ser, o sea, que se trata más de que nosotros seamos canto que no de cantar, me recordaba un libro tuyo que has escrito que me gustó particularmente, que se llama A mí toda la gloria, en la que hablas de la gesta del héroe y hablas de la necesidad que tiene también el héroe de que haya alguien que cante sus gestas, ¿no? Entonces mi pregunta es, quedándome con la parte de la armonía o de la parte de la gloria del canto y no tanto de la agonía, mi pregunta es cómo hacer que a ese coro se vaya sumando más gente cantando la gloria, ¿no? Sin resultar cargante, ¿no? Como los sapos de tu vecino. Muchas gracias. Es siempre la pregunta del cómo. No tengo ninguna receta mágica, ¿no? Sí, sí me impacta la idea que has leído. A mí, La Gloria, prefiero el título en francés porque toda esta edición por el traductor español. A mí la gloria es el título verdadero en francés, à moi la gloire. Pero bueno. Pero el tema muy importante de este libro es precisamente, porque escribí mucho sobre el canto. Es uno de mis temas favoritos en mi libro sobre el paraíso y sobre, siempre.
Pero en este libro es la vinculación entre el actuar y el cantar. Hay héroes y hay poetas. Y hay como una involucración mutua de ambos. Porque una acción heroica, ¿cómo se dice? Alabable, es una acción cantable, que debería ser cantada por las generaciones futuras. Y entonces el horizonte del héroe es precisamente el canto del poeta, que va a cantar, a alabar sus hazañas. Es el tema propio de la gloria. La gloria no es el bien, es el eco, la resonancia del bien a través de la alabanza de los demás. Entonces, buscar la gloria, querer la gloria, contiene en verdad cierta humildad, porque supone de meterme, encomendarme al juicio de los demás. La gloria es que el otro diga que eres bueno. Eres bueno. No es solo yo que afirmo, sino... Entonces es el tema de la gloria. Y el problema es que la heroicidad suponía cierto tipo de canto, el canto épico, que ya no existe. Cuando se habla en un canto del cuerpo, de la guapa en la discoteca, por ejemplo, el horizonte de mi actuación es estar en una discoteca y acariciar con mis ojos los contornos de la guapa bailadora. Y ya está. Entonces, es el tema de la voz que va por delante de nuestra propia acción, de nuestra mente y también de nuestra acción. El canto me da un horizonte. Entonces, lo que puede atraer a las personas para cantar juntos, para estar en un coro, creo es precisamente eso, al descubrir cantos que hablan de esta dimensión de comunidad, especialmente los salmos, que es el canto épico de la caridad. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Has dicho muchas cosas muy sugerentes que no sé si luego podremos tenerlas por escrito o algo para volver sobre Está ellas. escrito Pero, de todas maneras. Mira, quería hacer un comentario. Hemos venido un grupo de un coro de la Basílica de Colmenar Viejo, invitados por nuestro director, que hoy en vez de ensayar, pues nos ha traído, nos ha dicho, vengamos aquí. Y puedo ¿Cómo se llama el coro? No los sapos de Dios, sino... Somos la Schola Cantorum de la Basílica de Vale. Colmenar Viejo. Y somos un coro litúrgico, o sea, solo cantamos para la liturgia, ¿no? Solo es entre comillas porque cantamos muchísimo, ¿no? Y quería preguntarte justamente sobre como criterios o sugerencias dónde mirar para elegir las canciones que buscamos cantar en la liturgia.
Em, sí, no, si no quiero acometer una querella con Hakuna o con... Sí, porque es un tema bastante delicado eso. Depende, porque hay creo, liturgia como dedicada a tal o cual comunidad especial. Entonces, pero ahora vamos a hablar de la liturgia en general, ¿eh? Y especialmente, por ejemplo, en una catedral. Eso es. Creo que hay dos cosas muy interesantes. Hay, primero, el magisterio, lo que dice el magisterio, que dice, pero hay que entenderlo porque lo dice por analogía, no por la idea de copiar, de hacer lo mismo, ¿sí? Que el canto gregoriano es el modelo. Y esto quiere decir, primero, que la fuente de un canto litúrgico debe ser las Sagradas Escrituras. Es una primera cosa. Por supuesto, hay canciones tradicionales, especialmente en tiempos de Navidad, que tenemos que cantar. Pero creo que dentro de la liturgia, no en el introit o en la conclusión, sino dentro hay esta afirmación de sacar palabras de las Sagradas Escrituras. Creo que es una... Y en este sentido, el canto gregoriano es un modelo. Y segunda cosa, creo, es que creo en la distinción de los tiempos y de los lugares. Entonces, la iglesia es un lugar particular. Y entrar en una iglesia por el contacto con el cielo y con el contacto a través del culto, ¿sí? Porque hay un contacto con el cielo, sí, en el cuarto de baño, por supuesto, a través de las virtudes teologales, por la fe, la esperanza, la caridad, la vida, la gracia, que no está solo contenida en las paredes de una iglesia, por supuesto. Pero hay las virtudes, hay los actos de las virtudes teologales y hay los actos de la religión, los actos del culto. Y tenemos que distinguir entonces un espacio cultural y un espacio profano. Y creo que hay la música litúrgica debería desplegar de otra manera el espacio-tiempo. Que sí, me gusta, pero no es solo un tema de gusto, sino de necesidad, entrar en un lugar y entender por el canto que es un lugar sagrado. Es decir, separado de la vida cotidiana para regresar a la vida cotidiana, pero como cargado de algo que no es del mundo. Entonces, sí, recoger algo que no es del mundo para estar en el mundo, actuando
y sí, aportando al mundo algo que, sí, para regarlo y regalarlo. Entonces, cuando es mi pequeña querella no conozco mucho del canto de Hakuna, pero conozco muy bien el canto de una comunidad en Francia carismática que se llama l'Emmanuel. Y me gusta cantar estas canciones, pero no me gustan tanto durante la liturgia. Me gustan y estoy muy contento que existen estas canciones, porque necesitamos estas canciones, pero son canciones para la liturgia o para el atrio. Y es muy importante, canciones del atrio son las canciones de la evangelización, de la misión atrentes, de la misión fuera de la iglesia. Hay una dimensión apostólica de este tipo de canciones, seguro, es claro. Pero dentro de la iglesia y es una cuestión. Entonces, cuando una música suena como la música pop, que me gusta escuchar fuera de la iglesia, pero cuando suena igual, hay un problema, porque estoy en el mismo espacio-tiempo. No hay esta diferencia de los actos de la religión, del culto, no de la cultura. Sí. Y el culto es para una cultura, no para encerrarse en el espacio-tiempo del templo. No, tenemos que ir afuera. Sin embargo, hay un tipo, creo, de música. No sé si he contestado, pero sí, son algunos rasgos que tenemos que desarrollar.